El básquet argentino ha subido a los podios de los torneos más importantes. En la vitrina de la Confederación Argentina se exhiben los mismos trofeos que en el de las principales potencias del mundo. Argentina forma parte de la élite mundial, pero no siempre fue así. Existió un primer salto, el primer punto, la primera finta que abrió el camino de la historia. ¿Cuál fue el recorrido que hizo el básquet argentino para llegar a lo más alto? Qué lindo se ve todo de acá, cerca del aro. Cada vez más lejos del rival, cada vez más alto. Una medalla en el alma, como una puesta de sol. Una pelota naranja, pica en mi corazón. Y en un segundo, cambiar el mundo. Todo puede pasar en un segundo más. El básquetbol se forjó en los clubes de barrio. Uno de ellos es Imperio Juniors y allí me encuentro con uno de sus socios, Emilio Gutiérrez, un entrenador y sociólogo que se dedicó a investigar la historia del básquet argentino. Una forma de acercarse a una época tan lejana como fundamental para esta historia. Imposible no encontrarte en este club, en tu club. ¿Dónde voy a estar? ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, muy bien. Gusto verte. Club Social y Deportivo y Biblioteca Popular Imperio Juniors. Y me alegra que nos encontremos en un club de barrio como es Imperio, porque los clubes de barrio, vos lo sabés perfectamente, fueron fundamentales en el desarrollo de la historia del básquet argentino. Y ese es el tema con el que yo quería hablar con vos. Claro. La historia del básquet argentino, porque todo muy lindo, los campeones del 50, la Liga Nacional, la generación dorada, las medallas olímpicas. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó esta historia? ¿Y por dónde la empezamos? ¿Por Bahía Blanca o por Capital Federal y la Asociación Cristiana de Jóvenes? A mí me parece que las dos cosas fueron ciertas. La leyenda de que en Bahía hubo marinos norteamericanos que jugaron por primera vez al básquet y el copyright que tiene la IMCA, o sea, la Asociación Cristiana, desde 1890 en Massachusetts. En la IMCA de Springfield, Massachusetts, se crea el básquetbol a través de un profesor que se llamó James Naismith. En Springfield no podían jugar a los juegos culturalmente estadounidenses como el béisbol, el fútbol americano, por la simple razón de que nevaba en ese lugar y estaban todos dentro del gimnasio. El director del lugar, que se llamaba Gulick, Mr. Gulick, le asigna a Naismith, al profesor Naismith, la tarea de inventar algo que pudiera hacer que esos pibes se divirtieran. Después de muchos cabildeos, Naismith se acuerda de un juego que jugaba en la infancia que se llamaba Duck on the Rock, el pato en la roca, que funcionaba con pibitos tirándole piedra a una piedra más grande, un juego de precisión que él jugaba en la infancia. Si todas las metas del deporte son las metas donde hay que hacer el gol a ras del suelo, esta será en la altura, así requiere un poco más de habilidad. Por lo tanto, le pide al señor que hacía de sereno, le pide cajas de manzanas. Y él le dice, no tengo caja de manzana, tengo cestas de recolección de durazno. Me vienen perfecto, muchas gracias. Las coloca a 3,5 metros, que es la baranda del gimnasio, y crea el básquet. Si en vez de haber en ese momento cestas de durazno, básquetbol, hubiera habido cajones de manzana, hoy el aro tendría una forma rectangular y si hubiera estado a 4 metros la altura de la baranda del gimnasio, el aro estaría a 4 metros de altura. El primer reglamento editado en español en Buenos Aires se publicó en 1918 y lo redactaron Philip Phillips y Juan Cruz Hernandorena, ambos de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Recién en 1932, cuando se fundó la Federación Internacional de Básquetbol, se empezaron a unificar las reglas de juego. Hasta ahí, cada país tenía su propio reglamento. Ellos fueron los que diagramaron, históricamente hablando, las primeras reglas, fueron la base para diagramar la realidad positiva reglamentaria
histórica y deportiva en sí. De las 13 reglas originales, la altura del aro no varió. Y el diámetro por donde entra la pelota tampoco. La otra original es el doble dribbling. No se puede avanzar caminando con la pelota. Y no se puede parar, picar y volver a parar. No se puede. Eso es original. Las medidas mínimas aceptadas para una cancha de básquetbol en los comienzos eran de 18,5 metros de largo por 10,5 de ancho. Actualmente las medidas son de 28 por 15. Lo que me gustaría remarcar es que el que trajo al básquetbol a la Argentina, Philip Phillips, el norteamericano encargado de la parte de educación física de la Asociación Cristiana, no era un hombre de básquetbol. No, era un hombre de la cultura deportiva, que era de lo que se encargaba la Asociación Cristiana. No era básquetbol en especial. El básquetbol era una dentro de tantas otras cosas. Mi vocación de periodista me llevó a interesarme por esta historia, a buscar y recopilar los archivos que aún se conservan en nuestro país y sobre todo contársela a futuros periodistas para lograr que ellos también se interesen por nuestra historia y los comienzos de este deporte. Recién en 1912, cuando él llegó a la Argentina, empezó a enseñarlo. Lo hizo de manera muy elemental. Después de las clases de educación física, los hacía jugar a los alumnos este nuevo deporte. El bautismo original del básquetbol en nuestro país arranca a mediados del 1912. En la Asociación Cristiana de Jóvenes es donde se origina todo. Todos los socios de la IMCA lo que hacían era ir a hacer gimnasia, natación, y se introduce el básquet como una forma de jugar algo después de tanta gimnasia calisténica, que es la gimnasia de 1, 2, 3, 4 y nada más. Lo que pasó fue que los pibes que jugaron al básquet es como que se coparon jugando y les gustó muchísimo. Por lo tanto, empezó a desarrollarse un interno de la Asociación Cristiana de Jóvenes que era famoso porque se juntaban barras a alentar a los diversos equipos. Profesores naturales había pocos. Llegados del extranjero fueron orientando y basamentando el tema. El profesor Phillips es suplantado desde Filadelfia por otro jefe de departamento de educación física de la IMCA que se llamó Federico Dickens, y el cual es considerado hoy el padre del deporte argentino. Una de las frases más famosas de Dickens, para que se vea su pensamiento, es: yo no vine como elaborador de triunfos ni como productor de resultados. Vine para demostrar que el deporte forma caballeros, que limpia por dentro y por fuera cuando se lo practica con honor y dignidad, que aleja del vicio, que más allá de las marcas y de los títulos hay algo más importante: el equilibrio, la higiene, la dignidad que llegan con el placer de competir. Las marcas y los títulos se pueden contabilizar, por lo tanto superar. Aquellas, sin embargo, son conquistas definitivas. Y esto me parece importante recalcar en el pensamiento del profesor Federico Williams Dickens. En su momento fue el creador, el orientador, el hombre que basamentó la creación del básquetbol argentino. Como periodista es interesante repasar en los diarios de la década del 10 cómo los periódicos reflejaban los torneos, el torneo interno de la Asociación Cristiana, como la competencia, la misma cobertura que hoy se le da a la Liga Nacional, se le daba en ese momento al torneo interno. Pero la cosa se empieza a poner interesante a partir de la organización que le da la Federación Argentina de Básquetbol, que se funda en el 21 y más allá de su nombre, era solamente, manejaba lo que era Capital Federal y Gran Buenos Aires. Exactamente, porque el básquet pasaba por acá. El deporte en el mundo primero es agrícola, son juegos agrícolas. Con el problema de la urbanización y de la vida cada vez más compleja, nacen los deportes de gimnasio. Entonces, esos deportes de gimnasio hacen que estos chicos que estudiaban y trabajaban en el centro puedan divertirse en un lugar que no es
lo agrario de los juegos de otras épocas, ni siquiera lo del campito para jugar al fútbol o al softball o al béisbol. Acá necesitaban un lugar adentro chico. El básquet viene a reemplazar, junto al handball y al futsal, esa necesidad de esos chicos. Hay que tener en cuenta que aquellos primeros jugadores de básquetbol, por llamarlo de alguna manera, que no fueron más de una docena en el comienzo, pertenecían a un nivel social alto, porque si nos ubicamos a principios del siglo XX, el deporte estaba reservado para las clases pudientes. El pueblo no practicaba deportes más allá de lo que podía hacer en sus ratos libres con el fútbol, algo mucho más popular. También hay que tener en cuenta que en aquella época, insisto, en 1912, la actividad deportiva más popular era el turf. Era lo que se llevaba mayor interés de la gente, y después el boxeo. Recién en tercer lugar empezaba a aparecer y crecía el fútbol. Lo que ve Dickens es que hay todo un desarrollo que está por hacer y que los clubes son lo que falta. En la institución club es lo que falta y hay que desarrollarla. Y es así como el básquetbol se desarrolló con la acción de Dickens, que ayudó a esos muchachos a crear clubes como Hindú, clubes como Cuba, clubes como algunos que tienen que ver con empresas como Jaros Gatichave o Dreyfus, o clubes de fútbol como Racing. Ayudó a formar la primera Federación Argentina de Básquetbol, llamada FAB. Los primeros años del básquet en la Argentina trajeron consigo sus mitos inaugurales. Uno de estos se puede rastrear hasta Tortuguitas, en el Hindú. El club, que hoy es conocido como uno de los principales referentes del rugby nacional, comenzó como un club de básquet y a base de talento y algún que otro gigante consiguió inscribir su nombre como una de las primeras leyendas del básquetbol porteño. Hindú es uno de los primeros equipos que deja sentado ante el mundo que la Argentina hace buen básquetbol. Era como un club chico en la calle Pedro Goyena, por ahí por Constitución. Juegan al básquetbol por un problema de espacio, que es lo primero que pueden formar una cancha de básquetbol. Cada vez que había un gol, la pelota iba a la mitad de la cancha para que haya un salto. Y tú tenías un centro o un pivot que era, digamos, uno de los pocos hombres dentro del básquet que medía más de 1,90. Se llamaba Calderón. Entonces, cada vez que alguien hacía un gol, iba la pelota a la media cancha, había un salto y ganaba Calderón. Entonces, Hindú volvía a atacar. Con los dos delanteros que tenían, que eran excepcionales, digamos, salió campeón 5 años seguidos. Durante los primeros años, el hombre que era reemplazado no podía reingresar al juego como sucede en el fútbol, y se podían hacer apenas 2 modificaciones. Hoy no hay límite en la cantidad de cambios que cada entrenador decida. ¿Cuál era la técnica que empleaban en ese momento? La técnica de lanzamiento era variada y no tan ortodoxa como la conocemos hoy. La forma que había de lanzar al canasto en esos primeros años era desde el pecho. También se lanzaba sobre cabeza, como es el movimiento de los laterales en el fútbol, por ejemplo. Se lanzaba a una mano. De entrada, el juego del básquetbol se parecía al fútbol, donde había defensores que se dedicaban solamente a marcar. Se defendía con 2 jugadores y solo 3 atacaban. Hay fotos de la época, de comienzos de los años 20, donde se ve claramente 3 jugadores atacando y 2 con las manos en la cintura, esperando el avance del equipo contrario, y lo mismo que 2 delanteros que no se comprometían en la defensa. Hoy sabemos que el básquetbol es de 5 contra 5, que los 5 van y vienen en la cancha, pero aquellos comienzos fueron muy diferentes. El piso más tradicional era polvo de ladrillos. Y con gente que hacía, digamos, como de lineman o lineman. Me acuerdo que Boca tenía en los años 40 la cancha de polvo de ladrillo sobre el lateral que da sobre las vías. Hay que tener en cuenta que desde lo esencial, que era la pelota, se jugaba con una pelota de fútbol y una pelota que tenía
El tiento, la válvula, no como ahora que es interna, sino que iba por afuera, que era de metal, y eso hacía que cuando la pelota picaba donde estaba la válvula, salía como si fuera una pelota de rugby, el pique era defectuoso. Los resultados con baja puntuación se debían fundamentalmente a que no existía la regla de límite de tiempo de posesión, por lo que se realizaban muchos menos intentos de conversión. Sin embargo, recién en 1956 la Federación Internacional adoptó el límite de posesión, que en un principio fue de 30 segundos para desembocar, décadas después, en los 24 con los que se juega actualmente. Después, siguiendo, otro dato muy importante en la historia del básquetbol argentino es la creación del Campeonato Argentino de Básquetbol, el más argentino de los campeonatos, como se dice, porque de todas las competencias federativas que se disputan en la actualidad, es el más viejo, el que ha tenido continuidad a lo largo de las décadas. Así es, y de mayor importancia como federaciones que se le daban en las provincias, ¿no? Mucha importancia. Efectivamente, apareció como una necesidad de la IMCA nuclear a los demás sedes que no fueran solo Buenos Aires, las invitaron a jugar aquí y ahí es que surge la idea de la creación de la Confederación Argentina de Básquetbol. Más allá de la federación que parecía por el nombre que era Federación Argentina, pero en realidad era una federación porteña. En 1928 los campeonatos argentinos comienzan a jugarse cambiando la sede de lugar, lo que hace que año a año haya más adeptos al básquet en todas las provincias. El campeonato argentino, el más argentino de todos los campeonatos, era así como un acontecimiento único que pasaba una vez en cada provincia y era tomado como si fuera un juego olímpico. Verdaderos baluartes de la expansión fueron santafesinos, santiagueños, bonaerenses, fundamentales. Y después se fueron sumando las demás provincias. La Federación Argentina de Básquetbol es fundada en 1921 por acción del profesor Dickens. Y todo transcurrió perfectamente mientras los muchachos de clase alta dirigían la batuta. El problema es que el básquetbol se desarrolló y mucho. Por eso se fundó la Confederación Argentina de Básquetbol, además de para organizar los campeonatos argentinos o para darle entidad a una selección. Para disputarle a la FAB la representatividad del básquet. Argentina es uno de los países creadores de la FIBA. Cuando se iban a reunir las federaciones europeas, llegó la invitación para que Argentina concurriera. No había en ese momento ni mucho tiempo ni mucho dinero disponible para que viajara ningún delegado. Lo que sí que a uno de los presentes se le ocurrió, o recordó, mejor dicho, que un amigo estaba de viaje por Europa. Y entonces se comunicaron con este hombre y este hombre se comprometió en concurrir. Cosa que hizo, llegó. Y gracias a eso, Argentina fue una de las 7 fundadoras de la Federación Internacional de Básquet. Repasando testimonios de época, varios valoraban que el básquetbol, a diferencia de los otros deportes de conjunto que existían hasta ese momento, como el fútbol y el rugby, se necesitaban muchos menos practicantes, con menos gente se podía armar un partido y además se decía que construir una cancha de básquetbol era económica porque no se necesitaba de grandes erogaciones y además que se podía jugar de noche porque con poca iluminación se lograba darle luz a la cancha, porque al ser una cancha reducida... Y además no tenían que pagar los chicos en la cuota del club. Podían jugarlo en la plaza, podían jugarlo en la esquina como si fuera el fútbol. Una vez te escuché decir algo que me resultó muy interesante, que es que el básquetbol había aprendido mucho en los clubes de barrio porque el mismo espacio que se utilizaba para la cancha de básquetbol
el viernes o el sábado servía para bailar. Es así. Entonces, en el mismo formato estamos haciendo milonga, estamos haciendo básquet, estamos conociendo a nuestra novia. Eso es el club de básquet. Ustedes son de otro barrio. Claro. Claro, eso, ¿por qué no está claro? Nos pareció abandonada, como es muy chica para jugar al fútbol. ¿Y ustedes a qué van a jugar entonces? ¿Al básquet? ¿A lo qué? Al básquetbol. Eso es un juego de mariquitas. Nosotros no somos mariquitas y lo jugamos. Eso habría que verlo, Es muy difícil para los primeros basquetbolistas tener o poder practicar sin que nadie se mofe de ellos. Y una cosa es mirar y decirle a que se mariquita hasta que lo juegan. Cuando lo jugás y, el básquetbol y además quedás muerto y además te cuesta ganar y además no es tan fácil que digamos, pueda salir indemne sin un codazo, sin un golpe, ya no sos tan mariquita, y eso fue lo que fue generando la aceptación del pueblo a partir de la acción también de los clubes de fútbol que adaptaron el básquetbol para el desarrollo de sus instituciones. Los clubes de fútbol se aproximan activamente al básquetbol por un contagio natural. Independiente en Avellaneda gana tantos campeonatos seguidos como Hindú, y después viene la alternancia de los clubes de fútbol a partir de 1936 con la creación de la otra asociación, que es la Asociación Buenos Aires, que tenía otra concepción del básquetbol porque creía que se podía pagar a un basquetbolista que no tuviera dinero para viajar, por ejemplo. ¿Eran profesionales en esa época? La gente que fundó la Federación Argentina era surgida de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que tenía como objetivo el desarrollo en cuerpo, alma y mente del ser humano. Entonces, todo lo que tenía que ver con el pago por una actividad deportiva era muy mal visto y se lo combatía de manera bastante dura. Cuando el fútbol en el año 34 comenzara con el profesionalismo, los clubes que tenían fútbol profesional quisieran imitarlo. Entonces esto chocó contra una posición muy dura de la Federación Argentina y llevó a que en el año 37, después de que en el año 36 no se pudiera jugar el torneo de la Federación Argentina por este conflicto, los clubes de fútbol decidieran separarse de la Federación Argentina y armar su propia entidad, la Asociación Buenos Aires, que armó su propio campeonato. En el 21, el 8 de diciembre, aparece por primera vez una selección argentina. A lo que vos te referís es un Juego Olímpico Latinoamericano que se hizo por primera vez en Río de Janeiro. Año 22. Que el básquet fue entre otros deportes. Exactamente, sí. Y ahí queda para la historia la única vez que un seleccionado argentino se retiró de una competencia, ¿no? Disconforme con el arbitraje de un partido ante Brasil, que era el local, porque esto fue en Río de Janeiro. Dirigido. Sí, es cierto, que el árbitro del partido era el entrenador del equipo brasileño, algo muy típico de la época. El pobre resultado en la primera competencia internacional de una selección argentina es el resultado de la precariedad con la que se pensaba la organización. La desorganización y la falta de espíritu competitivo era la realidad con la que se debía trabajar. Para los logros que luego vendrían, era necesario un cambio radical que aún no había comenzado. Esta fue la primera participación de la selección argentina, que después tuvo buenas y malas, hasta que en 1930 participa del primer torneo sudamericano. Y lo dicho, después de ese, en 1932 también, y en 1934 ya se desarrolla en Buenos Aires la primera vez que Argentina lo gana. El campeonato de 1934, con el entrenador Víctor Camaño, es un buen mojón para decir, bueno, este es un hito antes y después. Todos esos pasos desde que desembarcó Phillips con solamente un reglamento de básquetbol como único argumento para explicar este deporte. O los marinos de Bahía Blanca. O los marinos. Que explica por qué Bahía Blanca es la capital del deporte en Argentina. Exacto. Y después, la fundación de la Federación Argentina, la concreción del campeonato argentino, la participación internacional con el sudamericano desde el año 30,
Todo eso parece ser el camino ideal para llevar, como vos dijiste, 40 años después a un título mundial en el 50. Cada una de estas cosas que estamos contando es un eslabón en la cadena que termina con el campeonato del mundo. El match llega a su término. Ha triunfado Argentina por 64-50, clasificándose en consecuencia campeón del mundo. Es otra manifestación jubilosa del deporte de la nueva Argentina. Emilio, me encantó esta charla para repasar la historia del básquetbol argentino, que, insisto en lo que hablaba al principio, no es solamente la generación dorada, los títulos y la liga, sino que hay un porqué, hay una raíz que nos trajo hasta acá. Claro, y me encanta que haya sido acá. Bueno, muchas gracias. Dale, que siga bien. Chao. Todo final tiene un principio. Ningún éxito se consigue por sí solo. Y conocer nuestra historia es saber de dónde venimos. El éxito del básquetbol argentino no nace por generación espontánea, sino que en cada jugada está contenida nuestra memoria deportiva, que se remonta un siglo atrás, cuando unos locos se pusieron a picar una extraña pelota naranja. Faltando 10 segundos con los puntos para atrás, el equipo sin aliento no la remontaba más. Los de enfrente son más altos que las torres de Dubái, corren para todos lados y no paran de anotar. Esto es como en la vida, defenderse y atacar. El pivot se la pasa a Manu, que logra anotar. Vienen segundos.